Ahorita suspende la grabación. Carlita, suspende la grabación. Carlita, creo que no. Bien. El siguiente tema que aparece en nuestro plan de estudios es el relacionado con la ética que debe tener un facilitador. Entonces vamos a estar trabajando todas estas horas. Son 8 horas, es muy cortito. Sí, sobre la ética de los facilitadores. Sí, vamos a ver algunas cuestiones filosóficas, vamos a ver algunas cuestiones, digamos, del código de conducta, el código de ética, eh, las regulaciones incluso de carácter administrativo y el incumplimiento, digamos, de alguna cuestión de carácter ético que puede devenir en un procedimiento sancionador. Sabemos que uno de los principios importantes en la justicia alternativa es el tema de la confidencialidad. Mm. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de llevar una causa penal. Bueno, es más dicho una carpeta de investigación y por el delito de acoso sexual. Sin embargo, logramos que tanto, tanto la víctima como el victimario se sentaran con un facilitador en Culiacán y el facilitador, muy amable, generó las condiciones para que llegaran a un acuerdo. Entonces, el acuerdo es muy sencillo. El acuerdo es de que digamos, la persona imputada le entregó 140,000 pesos en efectivo y además se comprometió a no acercarse a ella. Inclusive él se salió de la ciudad y ella pues recibe ese producto de ese convenio y el facilitador lo que les dice es de que nadie puede ventilar el contenido del convenio ni la forma en cómo se soluciona el conflicto. Esto atendiendo al deber de confidencialidad. Sin embargo, ¿qué sucedió? Y ahorita estoy promoviendo temas de amparo porque salió en los medios de comunicación de que esa persona había mediado y, y se había solucionado un conflicto, pero no por inocencia, sino por una cuestión de negociación. Evidentemente, en este caso, sabemos que el contenido del el acuerdo de determinación del fiscal no puede quedarse simple y sencillamente como una parte de una versión pública, sino que de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, tiene que ser de estricta confidencialidad. Es decir, ni el acuerdo, ni el no ejercicio de la acción penal, o sea, ni el acuerdo reparatorio a la que llegaron las partes, ni el no ejercicio de la acción penal pueden ser ventilados, sino que estos revisten totalmente el deber de confidencialidad. El problema aquí es quién lo filtró a los medios de comunicación, porque puede ser cualquiera de las partes, las dos partes mediadas, puede ser el propio fiscal o la fiscal, y puede ser, digamos, el mediador, el facilitador. De entrada sabemos que de acuerdo a la formación de los propios facilitadores, toda la información que deviene y que se trata en estos centros de mediación, pues no pueden ser ventilados al público, sino que debe seguirse
bajo los más altos estándares de confidencialidad y que de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia mexicana ha reconocido un principio que se llama debida diligencia reforzada. ¿Sí? La debida diligencia reforzada es para la máxima protección de los derechos humanos, que no solamente es para la cuestión de el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, como lo marca el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, sino que ahora se ha extendido prácticamente a toda la cuestión de la protección de los derechos humanos. Entonces, por eso creemos que el tema de la, digamos, de la filtración de un acuerdo reparatorio es poco probable o poco seguro. Podemos decir que casi es improbable de que el facilitador haya filtrado ese documento a los medios de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el problema está de que se está incumpliendo. ¿Sí? Se está incumpliendo un deber de confidencialidad que rige, digamos, la justicia alternativa. ¿Por qué? Porque se está ventilando. Primeramente porque se hace un juicio de valor. Es decir, a la persona, en ese caso, al, a la persona que fue investigada y que llegó al acuerdo, eh, socialmente lo están estigmatizando de que no probó su inocencia, sino que compró su inocencia. ¿Sí? Y eso es lo que ha tenido muchas dificultades porque ha batallado en, digamos, dentro de su núcleo social en el cual se desenvuelve, porque dicen es que realmente tú no fuiste absuelto del asunto, sino tú tuviste que negociar ese asunto para poder tener un beneficio y poder tener, digamos, una ventaja en los procedimientos. Entonces, tenemos esa cuestión. Y por otra parte, yo creo que el tema de la mediación y sabiendo que estamos llegando a una cuestión de recíprocas concesiones entre las partes, es decir, acuerdos, negociaciones, pagos, etcétera, mm, eso en ningún momento constituye o debe significar un reconocimiento de culpabilidad, sino simplemente es una solución amigable en los procesos judiciales. Pero fíjense que ahí socialmente está teniendo un efecto más negativo que positivo. ¿Por qué? Porque, digamos, los usuarios terminan considerando que digamos, el pronunciamiento o la forma en que, en que se da, digamos, estas cuestiones, tiene que ver mucho digamos, con el enfoque de hasta dónde puede llegar una cuestión de negociación y hasta dónde no puede llegar. ¿Sale? Ahora, fíjense que tenemos otro detalle. Eh, en, en el Estado de México tenemos un procedimiento. Maestro, A ver, por yo, ahí, adelante, Monse, te escucho. yo tengo tengo una duda, o sea, es súper, si ahorita el caso que estás diciendo, nada más es que supieron que se resolvió por un mecanismo alternativo, por un convenio. Ujú, Nada más la forma de terminación del asunto, pues no en sí el ujú. convenio como tal, o sea, ¿no? O sea, no Hasta ahorita saben. No no, no, supieron el fondo, no supieron el fondo o hasta ahorita no se sabe que sepan el fondo del convenio, solamente que se sabe que se terminó por mecanismo alternativo por medio de un acuerdo. sí, Pero ahorita nada entonces, más, nada más se sabe que se terminó por medio de un mecanismo alterno. ajá, No se sabe el contenido.
Ok, pero entonces esa es mi duda, porque por ejemplo, no, yo no sé entonces cuando en el nuevo sistema penal, si tú haces una suspensión condicional al proceso o se dicta sentencia o lo que sea, pues todos los expedientes, si buscas en la cuestión general, solo ujú. tiene que decir que está ya terminado o no dice la forma, oye, por juicio, por mecanismo alternativo, por un abreviado o por condición, o sea, dice esa parte entonces esa parte no es de información pública. No, no es de información pública, es información confidencial. Ah, yo no sabía, o sea, yo pensé que nada más lo confidencial era el contenido del convenio, pero no la forma de terminar del asunto que fuera confidencial. O sea, yo dije, ah, bueno, el expediente fulano de tal, te metías a buscarlo en internet y, Ajá. fue por juicio o fue así. No pensé que fuera tan mega confidencial la forma de terminación del asunto. Sí, fíjate que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la terminación de cualquier carpeta de investigación debe tener un tiempo de confidencialidad y después de ello se tiene que realizar una versión pública, pero de entrada, en un primer momento, se debe resguardar bajo estricta confidencialidad. Ah, ok, gracias. Entonces, ahí hay un problema. Porque, digamos, pues si vamos a hablar de una cuestión de estricta confidencialidad, solamente las partes son las que deben de saber la forma en cómo se debió haber solucionado el conflicto. Digamos, lo ordinario es que es culpable o es inocente, nada más. Y lo extraordinario es pues esos mecanismos diferentes de solución de las controversias. Sí, sin embargo, todas ellas revisten la característica de, digamos, de máxima confidencialidad, como lo marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en donde el contenido de las carpetas de investigación tienen ese deber de confidencialidad. Sí, si nosotros vemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artículo 110 y artículo 113, ahí lo que vamos a ver son las hipótesis en que debe ser totalmente confidencial la información. Y claro, el contenido de una carpeta de investigación relacionada con la investigación de un delito, en los términos del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe considerarse confidencial. Y si ustedes analizan el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde viene la reserva de los actos, en el último párrafo, y ustedes pueden ver que debe pasar un tiempo prudente de la prescripción para que
para que puedan tener una versión pública de dicha información. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un delito de acoso sexual, el término de la media aritmética nos indica que es de 1 a 4 años. Entonces, 1 más 4, 5 entre 2 años y medio, pero el último párrafo del 218 dice que no puede ser menor a 3 años la reserva de esa información. Entonces no se puede publicar el no ejercicio bajo ningún pretexto durante los 3 años, y mucho menos el, el convenio. El convenio ese rige el deber de confidencialidad hasta el final. Ese nunca se debe publicar. Pero en el caso del no ejercicio, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación a los artículos 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues lo que podemos observar es de que el romper ese deber de confidencialidad no solamente implica la infracción de un deber ético, sino de un deber normativo. Entonces, esa es la razón. Entonces, ahí, Monse, hace una diferencia muy importante entre lo que es la forma y el contenido. O sea, la forma es el mecanismo alterno con la cual estas personas llegaron a una solución de un conflicto, el cual ya se ventiló en los medios de comunicación. Y el contenido no se ha ventilado, digo, hasta el momento no lo hemos visto, pero de hacerlo, hay que verificar si el facilitador fue el que ventiló dicho documento o fueron algunas de las partes procesales o fue el propio Ministerio Público, porque inclusive dense cuenta ustedes que en los temas de comunicación social no se meten los facilitadores. Sin embargo, se han hecho públicos algunos acuerdos reparatorios escalofriantes o estratosféricos. Por ejemplo, ustedes pueden consultar en fuentes abiertas que en el caso de, digamos, de Altos Hornos de México, llegaron a un acuerdo reparatorio de 50 millones de dólares que ha sido pagadero, o más dicho, que se tiene que pagar en abonos. Y ahí sí dieron referencia del contenido. Ahí, por ejemplo, lo que podemos ver en este tema de Altos Hornos de México, se los voy a proyectar aquí, y dice, el 30 de noviembre, Altos Hornos y Alonso Ancira tiene que pagar 112 millones de dólares a la FGR. De lo contrario, tendría que regresar a prisión.
aunque para ello habría que extraditarlo primero a Estados Unidos, donde se encuentra actualmente. Entonces, si el 30 de noviembre de este año, Alonso Ancira no paga los 112 millones que adeuda como parte del acuerdo reparatorio que firmó con la FGR, tendría que regresar a prisión. Entonces, el acuerdo firmado dentro de la causa penal por el que el empresario obtuvo la libertad, luego de acordar con Pemex resarcir 216 millones de dólares, ya que su empresa en 2017 le vendió con sobreprecio de la planta de agronitrogenados. Especifica que la cantidad debe ser liquidada a Pemex en 3 pagos. 50 millones de dólares el 30 de noviembre del 2021, 54 millones de dólares el 30 de noviembre del 2022 y 112 millones de dólares el 30 de noviembre del 2023. Los primeros 2 pagos ya se efectuaron en tiempo y forma, mientras que el plazo para liquidar el tercero está a punto de vencer. Y ahí dice, el acuerdo estipula que la libertad de Ansira está condicionada a que se cumpla en su totalidad con sus compromisos de reparación del daño, ya que en caso contrario se continuará con el ejercicio del procedimiento penal correspondiente, ya que el juez solamente podrá decretar la extinción de la acción penal una vez que esté complementada todas las obligaciones pactadas en el acuerdo. Entonces ahí dieron a conocer parte del acuerdo. Incluso en fuentes abiertas podemos consultar el acuerdo. Y eso rompe con el deber de confidencialidad. Porque entonces, si este señor no paga, lo estamos considerando como culpable. Ahora, la cuestión es de que si no paga, se reanuda el proceso en la etapa que corresponda y tiene que seguir el trámite. Pero ahí lo que vamos a observar es, digamos, desde un punto de vista ético, si el facilitador cumplió con esas cuestiones del deber de debida diligencia, del deber de confidencialidad, y saber si, por ejemplo, esta publicación que está en medios de comunicación es o no válida, o más bien dicho, es correcto o es incorrecto que se haya realizado. ¿Cómo ven? No sé si se entiende hasta aquí. Bien, ahora, evidentemente, dentro de la elaboración de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, o que así se va a denominar, que por cierto, tengo entendido que ya está en la Cámara de Senadores. La exministra Olga Sánchez Cordero es quien está liderando la creación de esa ley, que ya lleva una vacatio legis bastante prolongada, porque desde el 2017 debió haber quedado esa ley. Bueno, dentro de esa regulación, evidentemente tiene que dar origen a un código de ética de los facilitadores para que tengan una cuestión de, digamos, de resguardar el deber de confidencialidad o de todas las actuaciones. Y por otra parte, también garantizar
que efectivamente se va a cumplir con todos los principios que rige la justicia alternativa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí es importante que diferenciemos de manera puntual entre la ética en la mediación y la ética de la mediación. Esto pareciera ser una mera taxonomía comparativa de la mediación principalmente en línea, desde la concepción del derecho global, es decir, una comparación de distintos dominios afines que se entrecruzan en el ámbito de la ética de la mediación. Por otra parte, es necesario la redefinición de lo que entendemos por espacio público que debemos nosotros tomar en cuenta. Ahora, una forma clásica de analizar los principios morales en el proceso de mediación es contemplar la mediación como un marco procesal para la gestión de disputas o la resolución de conflictos. En este sentido, digamos, la escala gradual típica de negociación, de mediación, de arbitraje, de adjudicación, se activa a través de las funciones básicas que definen la imparcialidad, la neutralidad, la confidencialidad e independencia del mediador. Sabemos que la forma habitual de contemplar este proceso se sitúa en la forma en que se estructura este marco procesal, como un modelo para resolver, como una oportunidad de cambiar la relación entre las partes, o como una dinámica de cambio intra e interpersonal. Entonces, desde esa perspectiva, compañeros, la relación del proceso con los patrones profesionales de conducta del tercer lado o de la tercera parte y de esta con los resultados que obtiene ha sido objeto de debate, yo creo que durante los últimos 20 años y probablemente dure un poco más. Este es propiamente el ámbito de la ética en la mediación, puesto que los principios éticos se articulan e incluyen dentro del marco procesal que contribuyen a crear. Es decir, el proceso deviene o se constituye a través de la conducta prevista y activa de los mediadores y de las partes mediadas. Digo, hay otra manera, sin embargo, de conceptualizar el proceso que también se halla implícita en la forma clásica de enfocar la resolución de los conflictos. Entonces, la dimensión ética de la mediación no se limita. Sabemos que ahora en una sociedad globalizada con un alto grado de comunicación y procesamiento técnico de la información, en cierta manera hemos vuelto a la idea de que todo está conectado con todo mediante la vinculación de datos. Entonces, la ética de la mediación consiste en la dinámica establecida entre los principios y valores colectivos que conlleva como proceso de gestión y la resolución de conflictos y los principios éticos aplicables en la sociedad de la información. Se trata propiamente en el fondo de la vuelta a la ética regulativa como fundamento de la moral y al diálogo como fuente del derecho. ¿Sí? Fíjense que algo muy importante en el tema de la mediación es el tema de la confianza y la equidad. Eso, digamos, es importante
porque ahorita, por ejemplo, me acaban de mandar un documento. Poder Judicial del Estado de México, invitación. Por medio del por este medio me permito invitarle a participar en un procedimiento de mediación programada a petición de una parte del actor, misma que se llevará a cabo en el Centro Regional de Mediación y Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial, ubicado en edificios de juzgados civiles y familiares. Y se fijan las 15 horas del 1 de diciembre del 2023 para la primera sesión. Y se busque un arreglo para la solución de la guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas y convivencia respecto de una niña. Y en la invitación aquí informa que la mediación es un procedimiento extrajudicial donde impera la voluntad de las partes para solucionar los conflictos o divergencias a través de un proceso ágil, flexible y gratuito, lo que permitirá un ahorro en cuanto a tiempo y costos de un proceso judicial. Siendo importante mencionar que no se aceptan dádivas, regalo o favor por parte por la entrega de la invitación al proceso de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Entonces, es bastante sencillo la cuestión de la mediación, pero hay un aspecto muy importante en este documento. Hay una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar. Y sabemos que no debe procurarse la mediación en temas de violencia de género. Inclusive los sistemas electrónicos con los que cuenta el Poder Judicial del Estado de México impiden de que en un procedimiento de violencia familiar se pueda llevar a cabo, digamos, un acuerdo de esta naturaleza. Lo importante aquí es el que la persona invitada, que va a ser un usuario, deba tener una cuestión de confianza y el mediador debe cuidar una cuestión de equidad. Entonces, este tema me parece interesante porque, digamos, se juegan muchos factores y yo creo que en términos generales, la justicia alternativa, al ser una figura relativamente reciente a comparación de un proceso jurisdiccional, entonces debe garantizarse precisamente esa confianza en la solución del conflicto. Sabemos que también en estos, digamos, en estos centros de mediación, um, lo que buscan es precisamente la sensibilización con las partes procesales de que no lleguen a una controversia, sino que desde el primer momento
de manera pacífica, puedan solucionar cualquier tipo de diferencias. En el caso que les acabo de leer, es una persona que se separó de su pareja por temas de violencia de género. Inclusive ya hay una demanda de violencia familiar en el juzgado en línea de violencia familiar, y el procedimiento de violencia familiar del juzgado en línea no admite la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, la contraparte está buscando, digamos, que se solucione el conflicto de manera pacífica, pero evitar a toda costa que lo consideren violento, porque de quedar registrada la cuestión de la violencia, puede perder derechos de carácter familiar. Entonces, podemos considerar que la ética suele estar orientada a lo bueno, sin normativas, a lo que debe ser desde la conciencia personal del mediador. Y por ejemplo, en el tema de la deontología, como parte de la filosofía, debe estar orientada al deber, al obligado cumplimiento, al respeto, que supone normas y códigos destinados a los profesionales. Hay algunos filósofos que consideran que la deontología es la ciencia que estudia los fundamentos del deber, es decir, de las normas morales. Así determinan las normas de conducta y usualmente sirven para definir los criterios de acción en un ámbito profesional, que en el caso de la mediación es necesaria, dado que los mediadores proceden a veces de distintas profesiones de origen. Entonces, la deontología en los mediadores debe ser un sistema de autorregulación de la mediación como profesión y, por tanto, en el ámbito de la negociación entre las partes en conflicto, en que el protagonismo se debe ceder a los mediados y, dada esas circunstancias, se deben garantizar que se ejerce con sentido de responsabilidad y enfocarlo hacia la defensa, no de un interés particular, sino de un interés general entre las partes en el conflicto. La deontología puede imponer obligaciones a los mediadores, de tal forma que deben estar perfectamente acreditados en su actividad, formados en diversas técnicas que establece la ley y, por tanto, estar cualificados para desarrollar el ejercicio de la gestión de conflictos en sus diferentes esferas. Muchas veces es gracias a la existencia de la deontología que el trabajo profesional de la mediación desarrolla lo que se llama ética laboral, porque gracias a la ética laboral se logra generar confianza y credibilidad en la cuestión de los mediados. Ahora, si nos centramos en la figura del mediador y su ética, estaremos entonces hablando de valores que podemos resumirlo de la siguiente forma. El primero de ellos, el valor de ser coherente. Con ello conseguimos una cuestión de honestidad y compromiso. Y son tres cosas que debemos poner en práctica, que es pensar, decir y actuar coherentemente.
el compromiso de la palabra como segundo punto, que demos porque tiene que ser firme y claro en nuestro trabajo de gestor de conflictos. Y el tercer punto es intentar determinar los límites. Todo aquello que atente en contra de los valores personales y profesionales. Hay veces que la omisión es una mala aliada respecto de un conflicto. Nos dicen que antes de actuar hay que pensar perfectamente bien las cosas, porque no solamente se trata de la cuestión de la credibilidad, sino también de la cuestión del honor. Yo creo que un mediador, al ser facilitador, debe ser congruente y debe cumplir con, digamos, con estos códigos deontológicos de la mediación. No obstante, técnicamente la ética y la deontología están íntimamente relacionados. Por cuanto hace a la deontología, es la parte de la ética que regula coactivamente, es decir, que está obligado en el cumplimiento de los ámbitos profesionales. Debido a ello es que se han surgido distintos códigos deontológicos o de ética para el ejercicio profesional, que incluso puede considerarse o contemplar sanciones si se viola un código de ética. Lo importante es ser consciente que es la entrada en el mundo de la mediación de conceptos de carácter filosófico relacionados con la moral, las costumbres o el deber del ejercicio profesional. Podemos ver que la actuación del mediador, el mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará por que dispongan de la información y el asesoramiento suficientes. Como segundo punto, desarrollará una conducta activa tendiente a lograr el acercamiento entre las partes. Claro, con respeto a los principios recogidos en la ley. El propio mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación como obligación de entregar como un acta a las partes en la que puede constar su renuncia. Y no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que puedan afectar su imparcialidad. Entonces, antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluyen en todo caso, primero, todo tipo de relación personal, contractual, empresarial con alguna de las partes. Segundo, cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. Y tercero, que el mediador o un miembro de su empresa u organización hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación. Sabemos que en esa parte deontológica, que es como una especie de pareja a nuestra responsabilidad, nos implica que la aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente su encargo, incurriendo si no lo hicieren en responsabilidad por los daños y perjuicio que se causaren. Claro, el perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y en su caso la institución de mediación que corresponda cuando no se garanticen precisamente esas cuestiones de imparcialidad.
o el hecho de que se haya mediado algo que no es mediable. La responsabilidad de la institución de mediación deriva de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben. Fíjense que me gusta mucho el tema de... Hay una directiva que es la 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo del 2008, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea 136/2018, perdón, /2008, del 24 de mayo del 2008. Y ahí se establece, digamos, en un ámbito internacional, temas relacionados con, por ejemplo, con la calidad de la mediación. Entonces, dentro de la directiva del Parlamento Europeo dice que los Estados miembros, en este caso los 28 Estados miembros de la Unión Europea, fomentarán de la forma que consideran conveniente la elaboración de códigos de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las organizaciones que presten servicios de mediación a dichos códigos, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad referente a la prestación de servicios de mediación. Y los Estados miembros fomentarán la forma inicial y continua de los mediadores para garantizar que la mediación siempre se lleve a cabo de manera eficaz, imparcial y competente con relación a las partes. Entonces, eso nos permite concluir que la ética profesional de un mediador debe estar con la base en su intervención en el proceso de gestión del conflicto de que se trate. Entonces, en cada proceso, en cada caso, en cada conflicto, en cada intervención, debemos dejar claro nuestra ética profesional. Y primero, o debemos conseguir, primero, asegurarnos que los mediados reciben toda la información necesaria para decidir en todo momento y con ello respetar dos grandes normas éticas: información veraz y voluntariedad en el camino. Como segundo, es su propia competencia y ser consciente de que no todo mediador sirve para toda mediación, sino para aquella que se considere capacitado. Como tercero, mantener la confidencialidad del proceso y conseguir también la reserva de las partes conforme al mismo. Como cuarto, respetar su imparcialidad conforme a las partes implicadas, su objetividad conforme al asunto tratado y su neutralidad conforme al resultado conseguido. Y como último punto, garantizar el proceso y la igualdad durante el mismo digamos, de las partes y la autonomía en las decisiones de los mismos. ¿Cómo ven? Entonces, si se dan cuenta, el tema de la deontología, que es la regulación de normas morales, vuelve a ser de un carácter imperativo. La ética, que propiamente va a estudiar la cuestión de la moral y los alcances de esas buenas costumbres. Y tenemos también la cuestión de la axiología o de los valores. Porque hasta dónde va a llegar
digamos, el ejercicio de nuestra profesión con la cuestión de poner en riesgo o no la cuestión de nuestros valores. Sin duda, la mediación está ligada indisolublemente a la ética. Porque sabemos que ahora en un ámbito digital, en una sociedad globalizada por las TIC, mercantilizada en las formas sociales de relacionarse, empeñada en que la transparencia lo recorra todo, las personas en su individualidad navegan entre corrientes que le llevan a puntos que no han buscado y que muchas veces a situaciones que no saben definir. Porque nuestra realidad social es muy compleja. Y ahora las personas nos desarrollamos socialmente en nuestras relaciones y toda relación lleva consigo la solución o no de los conflictos. El entramado social se teje en la sucesión de conflictos y soluciones. Los conflictos deben ser vistos como las diferencias irreconciliables ante la toma de decisiones de dos partes, con posiciones, intereses y necesidades vividas de diferente forma. Sabemos que la mediación es un método de gestión de conflictos que persigue principalmente que se llegue a un acuerdo entre las partes sin ruptura de las relaciones. Ahora, ¿qué aporta la mediación a la solución de conflictos que la diferencie de otras formas de solución? Bueno, aquí podemos ver que se indican diferentes diversas diferencias. Por ejemplo, la mediación hace que las partes en conflicto se involucren en la solución de aquellas controversias que se han originado, haciendo que se responsabilicen de sus comportamientos. En resumen, dan un paso hacia la participación social real. También podemos decir que además de los hechos, se resuelven los elementos emocionales que se han originado, digamos, por el daño ejercido por las partes. Pero podemos considerar que, sobre todo la mediación, aporta que se sitúa el conflicto en el ámbito de lo privado y hay veces que se excluye del ámbito público. Ahora, si nosotros decimos que está dentro del ámbito privado, ¿está bajo el control de la transparencia? Y aquí recuerdo una conferencia de la exministra Olga Sánchez Cordero, donde hace la diferencia entre lo público, lo privado y lo íntimo. Y estos han ido evolucionando a través del tiempo, no de una forma ascendente y o descendiente, sino más bien agrandando y precisando sus ámbitos, y que se ha difuminado las cuestiones de fronteras. La evolución de estos conceptos se ha reflejado en saberes como, digamos, como otras disciplinas como la sociología, la psicología, la política y el derecho. Y se ha desarrollado invadiendo espacios de unos y otros
Esto es, en el espacio público ha invadido y cada vez sigue invadiendo más espacios privados. Y lo privado se ha ido refugiando en los ámbitos íntimos. Eso quiere decir que una persona, a medida que tiene mayor exposición pública, tiene menor margen de privacidad. Y por consecuencia, la única forma de poder garantizar, digamos, una cuestión de identidad es refugiarse en la información íntima. Ahora, por ejemplo, aun cuando pongamos todas las barreras necesarias para bloquear en las redes sociales, el solo hecho de tener interacción con la red es suficiente para poner en un margen de limitación a la vida privada, porque la vida privada se convierte en un ámbito de control de carácter público, sobre todo de aquellas personas que difunden esa información. Entonces, lo que podemos observar es que en los últimos años, la interacción de las personas ha dejado de ser personal y ahora se ha convertido en una interacción digital. Entonces, los conflictos también han escalado al tema de la digitalización. Y por ello es de que viene el tema de la transparencia y la disposición de la información pública. Ahora, por ejemplo, denuncian a una persona y la suben a medios de comunicación. Y estas se replican principalmente a través de las redes sociales. Entonces, algo que había sido en una cuestión de derecho privado, ahora se tiene que refugiar en los temas de la intimidad. Desde luego, compañeros. Si lo vemos desde un punto de vista de conceptos, lo privado, lo público y lo íntimo están ligados a concepciones de orden social. Entonces, ¿qué sucederá en el momento actual en estos tres conceptos y qué consecuencias aporta para la convivencia de las personas? Primero tenemos que comenzar por saber qué queremos decir cuando hablamos de lo público, de lo privado y de lo íntimo, para luego analizar qué sucede en el momento actual en que las TIC han movido los límites de esos tres conceptos. Si nosotros definimos a lo privado como aquel conjunto de libertades fundamentales que la doctrina encuadra dentro del ámbito protector de la vida privada comprende ante todo la vida interior, los puros hechos de la conciencia, el pensamiento, la fantasía, los sentimientos, etcétera. Y luego toda aquella parte de la vida exterior
que no se considera parte del ámbito público. En otros términos, la vida privada del hombre moderno abarca hasta donde se extiende su libertad y no se restringe únicamente al dominio interno de su conciencia o a la persona física o al inmediato ambiente actual o habitual del individuo, ya que esa libertad se manifiesta en otro campo vastísimo que se encuentra más allá de cualquier control político directo, en el mundo de la cultura. Por ejemplo, en el derecho, la intimidad protege también el entorno familiar de la persona, por lo que cada uno tiene el derecho de exigir respeto no solo a sus actuaciones como ser individual, sino también como parte integrante de un núcleo familiar, dado que esos vínculos inciden en la propia esfera de la personalidad de cada uno. ¿Sí? Entonces, lo íntimo podemos considerar que es lo que define la identidad de un ciudadano, de un individuo. Y lo privado puede ser hacia el interior y hacia el exterior dentro de su núcleo cercano, que en este caso es la familia como la base de la sociedad. Entonces, si la vida privada se extiende, es decir, ahí es donde se extiende su libertad, ¿no estaríamos poniendo en el momento actual los límites de lo privado con la vida pública en mano de las personas o en mano de los estados o de las instituciones? La intimidad no está constituida por el llamado mundo de los hechos, sino por el mundo de los valores. Los valores son los que nos dan identidad y nos diferencian de las demás personas. Los valores son nuestra más profunda seña de identidad. Lo que nos define como seres humanos son los valores religiosos, filosóficos, estéticos y hasta políticos que hemos asumido como propios. Los valores somos nosotros mismos. De hecho, sin los valores no seríamos absolutamente nada. Por eso, por los valores se mata y se muere. Somos nuestros valores. Y aquí es donde debemos tener un gran cuidado en invadir lo íntimo, ya que estaremos descomponiendo las interrelaciones personales. Y por último, en el ámbito público se ha vinculado al territorio de acción de los poderes que ejercen los cambios sociales. Y por ejemplo, en el momento actual con la incorporación real de las tecnologías en el ámbito de la máxima publicidad, podemos considerar que con el espacio de conocimiento y reflexión de la sociedad sobre sí misma y de las propuestas y acciones colectivas que tienden a mantener o alterar el estado social vigente en la sociedad o en sectores, digamos, particulares. Propiamente se trata de un carácter heterogéneo, donde es posible distinguir, digamos, algunos niveles. Por ejemplo, definir lo público y lo privado hoy
Hay tantos autores que han señalado y analizado esta consideración, a veces que son inoperantes porque restringen y confunden el conocimiento sobre las sociedades y la comprensión de sus actores. Parece entonces que es necesario representar a las sociedades actuales con otros ámbitos, de manera de dar cuenta a la diversidad que transcurre en la vida social. Digamos, a diferencia del siglo XX, donde el tema de la máxima publicidad llegó con la televisión, en el siglo XXI la máxima publicidad está llegando con las redes sociales. Ahora ya nadie ve televisión. Ahora toda la interacción que se está dando, pues es en un mundo digital. Y los conflictos que se presentan también están en el ámbito de la digitalización. Ahora, yo creo que en el tema de la mediación es importante con base a la cuestión de la, digamos, de la máxima publicidad que se da a través de redes sociales. Es necesario introducir en este momento el concepto de transparencia, algo que en el siglo XX, cuando aparece el concepto de transparencia vinculada a la eliminación, digamos, de ocultamiento de información, quizás hasta corrupción en la sociedad. Y este concepto valor se ha venido desarrollando y ocupando nuevos espacios, de forma que comenzó como exigencia ciudadana a los ámbitos, digamos, público, y que se ha ido extendiendo a los ámbitos privados y en situaciones concretas también al ámbito de la intimidad. La transparencia como concepto actual, podemos decir que se introduce como valor inapelable. Posiblemente esta transparencia se reclama a los poderes, digamos, institucionales, pero que se ha vinculado a la acción pública y a la, digamos, a la gobernanza, pero que se está extendiendo como valor absoluto a todos los aspectos de la vida de las personas. Por ejemplo, hablar de transparencia vinculada solamente a la aportación de información produce una transparencia desnuda, no contextualizada. Podríamos decir que es una ilusión pensar que basta que con los datos sean públicos para que reine la verdad. Además del acceso a los datos públicos, está cuestionado su significado.
Ahora, si la mediación sucede en el ámbito privado y en el momento social actual es que como hemos expuesto, el tema de lo privado y la confianza están siendo empujados por la transparencia hasta su disolución o por lo menos a un cambio no conocido. Entonces, lo primero es valorar si tiene sentido hablar de ética en la mediación. Lo primero es afirmar que la mediación, desde las características de confidencialidad y buena fe, puede desempeñar un papel fundamental en la cohesión social, resolviendo conflictos interpersonales, comunitarios y sociales de manera participativa y corresponsable, de tal manera que la mediación admite la evidente diversidad cultural. Al ser parte de quienes exponen lo que piensan y el porqué de sus posturas, intereses y necesidades ante el conflicto, se pueden comunicar sus características culturales y diversas. Entonces tenemos que asumir que la sociedad actual es un hecho, que es muy diversa, pero la mediación resuelve los conflictos que ahí se originan y el partícipe externo, que en este caso es el mediador, se obliga por su profesión a la confidencialidad y a la imparcialidad y o neutralidad. Ahora bien, el hecho de que la mediación no esté regulada en los procesos por lo público, esto es en las leyes, ante la falta de una ley nacional de mediación, y se plantean diversos problemas que debemos analizar. Y como pregunta que debemos hacernos ¿es ético el aceptar cualquier conflicto en mediación, sabiendo que hay otras formas más adecuadas de resolverlo? Claro, el mediador por el solo hecho de serlo, ¿puede resolver cualquier conflicto? O en el proceso de mediación, cuando las partes provenientes de dichos contextos éticos, ¿cómo podemos llegar a una ética común en los acuerdos? O, por ejemplo, tenemos los profesionales de la mediación un procedimiento ético interiorizado en el espacio privado de la mediación, garantice la ética del proceso y del acuerdo. Sí, entonces, digamos, a manera de ejercicio podemos considerar buscar esta cuestión o esta opinión. Ahora, es importante tomar conciencia de que la solución del conflicto se deja en manos de las partes, con la colaboración profesional de la mediación. Digamos, algunas personas mediadoras afirman que son suficientes las leyes para que el proceso y el acuerdo sean éticos, pero hay veces que consideramos que no. Pero sí creemos que los mediadores son los responsables de que el proceso mediador y el acuerdo sean totalmente éticos. Muchas veces los procesos de mediación y en los acuerdos se puede superar los límites de la ley. Bien, entonces,
El saber ético se puede comparar, por ejemplo, con una brújula, que como todos sabemos es un pequeño instrumento que señala el norte, sin forzarnos de ningún modo a tener que seguir esta dirección ni ninguna otra. De manera semejante, la ética nos indica lo que está bien y lo que no, lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es deseable y lo que no. Aportado al mismo tiempo los argumentos, las razones, las justificaciones que nos permiten entender y aceptar el buen grado, el seguimiento de este camino. Pero tampoco la ética nos coacciona en ninguna manera de realizar lo moralmente correcto, sino que apela a nuestra conciencia personal para que hagamos digamos, de lo que consideramos mejor. Las leyes y el derecho y los ordenamientos jurídicos, si amenazan a las personas con castigos en caso de incumplimientos, en efecto, el Estado se encarga de perseguir y castigar a quien incumplen las leyes. Pero en el caso de la ética es diferente. Aunque la mayor parte de las leyes se inspiran en principios éticos, no siempre son leyes justas. Y por ello debe prevalecer siempre la conciencia personal al momento de actuar. Yo creo que la conciencia, si está bien formada, toma en cuenta la ética y el derecho. Y con esas orientaciones a la vista, digamos, toma la decisión que honestamente consideramos oportunas. Bueno, doctor, ahí estamos hablando del actuar de probidad, ¿no? Del mediador. Sí, sí, digamos, pero no solamente en siguiendo los lineamientos técnicos, sino también los lineamientos de carácter filosóficos. Sí, Digo, ok. eh, en la profesión también de la abogacía se ejerce la cuestión de la ética. Sí, ¿Qué es lo ético y, digamos, y qué es lo jurídico? Algo muy sencillo. Por ejemplo, ahorita me están pasando un asunto de de un líder comunero que está preso. Y resulta que el hijo del líder comunero, así sin mayor trámite, ya me depositó viáticos. Y ni siquiera he hablado con él. Digamos, pues yo digo, lo caído, caído. Y ya no hago nada. Pero mi ética me dice, está en juego la libertad de una persona. Y depende de mis conocimientos jurídicos la forma en cómo se va a estructurar su defensa. Entonces, por ética, me voy a quedar con ese dinero y lo caído, caído, al fin que no tengo ningún comprobante de, digamos, de que me relacione para dar cumplimiento a ello, o por una cuestión ética, apoyar a las personas para que busquen la solución de su conflicto. Sí, ahora, esto en el ámbito de la mediación también juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el mediador no está obligado necesariamente a rajatabla que lleguen a un acuerdo. Hay veces que solamente se sientan las bases con relación a ese acuerdo, pero no se llega, digamos, a la solución del conflicto de fondo, sino solamente se preparan. Y no con eso quiere decir que sea un trabajo incompleto o incorrecto.
¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda en esa parte. No. No, maestro, todo bien. Muy bien, continuamos. Bien, en esta tesitura, compañeros, si la mediación sucede en el ámbito de lo privado y lo estamos basando en la cuestión del principio de confianza, esto nos lleva a decir que la mediación puede aportar mucho en los cambios sociales que ya están comenzando. Y en el mundo profesional de la mediación, en cuanto se habla de ética, en la mayoría de los casos se habla de códigos deontológicos. Y es necesario precisar la diferencia entre principios éticos que orientan y el código deontológico que obligan, como las leyes. Entonces, los valores, principios y actitudes señalados digamos, en este punto, pueden ser expresados para mayor claridad en documentos de orientación ética, códigos éticos, códigos de conductas, códigos de buenas prácticas, declaraciones de principios éticos, protocolos de actuación ética para casos problemáticos. Es decir, los llamados códigos deontológicos no suelen coincidir con lo que entendemos a veces con códigos éticos, porque aquellos tienen normalmente un carácter más jurídico que ético. O sea, lo deontológico va más enfocado a lo jurídico. Pues ya que contemplan sanciones disciplinarias. Por otra parte, los documentos éticos en principio no añaden nada sustancialmente nuevo a lo que se haya establecido, digamos, en puntos anteriores, pero pueden ser útiles para recordar más fácilmente las orientaciones éticas que conviene seguir para que las profesiones tengan un tema de moral debidamente reconocida. Pero la mera existencia de los códigos éticos no significa que se haya elaborado correctamente y que se cumplan, digamos, adecuadamente su función orientadora.
Entonces, en el caso de la mediación, los códigos éticos o deontológicos lo que hacen es desarrollar en el ámbito de la normativa, de la legislación, en donde se debe garantizar el tema de la imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, entre otros. Entonces, en un punto, digo, en este punto en principio, un código deontológico es un texto ético y como consecuencia de cumplimiento voluntario y de valor autorregulativo, hasta que eventualmente todas o cada una de sus recomendaciones se convierte en derecho al ser reconocido en un texto legal. Entonces, aquí se transforman esas recomendaciones en obligaciones o prescripciones sometidas a control y a un determinado régimen sancionador. ¿Sí? Es decir, si tenemos una cuestión de ética, pero resulta que el incumplimiento a esa normativa ética conlleva una sanción, entonces en realidad estamos frente a un código jurídico o una deontología jurídica, porque la deontología estudia el deber. Y claro, existen o en las distintas etapas de la mediación se requiere un tratamiento ético específico. Sí, por ejemplo, en tema de la invitación, el análisis, la negociación colaborativa y el acuerdo, debe tomarse en consideración dentro de estos parámetros éticos. Bien, ahora, lo que les vamos a pedir como una especie de una pequeña tarea, que vamos a analizar para la siguiente clase, a ver si lo encuentran en fuentes abiertas. Ah, sí lo encontré. Ustedes pueden encontrar el libro de Ricieri y Frondizi, ¿qué son los valores?
¿Maestro de quién dijo que era? Sí, Frondizi. Es que se corta el audio. Sí, aquí les voy a mandar un extracto, pero a ver si nos ayudan para ver si encuentran el documento completo. Y en la próxima sesión lo que vamos a analizar es, digamos, la ubicación de la ética, la deontología y la axiología, digamos, como parte del funcionamiento de la actividad del mediador. Sí, entonces, mucho les encargaré que si pueden buscar el libro completo. Y si no, en fuentes abiertas hay muchos resúmenes. Yo lo que quiero de ustedes es que en la próxima sesión expliquemos la cuestión de, digamos, de qué es un valor, cómo pueden ustedes ponderar la cuestión de los valores. Por ejemplo, hay veces que las propias leyes procesales dicen esto no es mediable, pero sabemos que ya se ha logrado una sensibilización interesante entre las partes para que lleguen a una cuestión de disculpa. Entonces, hay veces que las propias instituciones, por tener un valor numérico en sus estadísticas, dejan de lado la solución de los conflictos. Entonces, ese sería el... Ojalá pudiesen conseguir todo el libro. El libro es del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué son los valores? Incluso lo pueden comprar en Mercado Libre, están 107 pesos el librito. Y esto, digamos, estos textos o este texto en particular, a mí me gusta mucho porque es muy esquemático para entender la cuestión de la filosofía y de la ética. Perfecto, entonces,
Sobre esa cuestión, compañeros, vamos a, vamos a dejar, yo creo que en 15 días, es decir, en la primera semana de diciembre, 6 de diciembre, para que hayamos leído el libro de qué son los valores de Rozier y Frondizi. ¿Listos? Bien, entonces, nos vemos el próximo miércoles para, para ver, digamos, de una manera esquemática cómo el tema de la filosofía se ha profundizado en la cuestión de la ética y cuáles son las principales corrientes filosóficas que vienen a influir, digamos, en la función del mediador. Que yo creo que hasta la religión tiene una influencia importante. ¿Listos? Pues gracias, compañeros. Nos vemos. Ahorita vamos a dar un curso de farmacopea. Si quieren conectarse, ahorita no sé quién esté, Carlita, Ashley o Carito, que les Hola manden. Camilo, está Ashley. Sí, ya les enviamos el link a todos. Listo. Gracias. Nos vemos.